Estamos en el mundo al revés. A partir de que se anunció la salida de Gertz Manero, comenzaron a salir personajes de la oposición a defenderlo. En medios de oposición, lo pintaron como un fiscal independiente que no se doblaba ante el poder, como el supuesto último garante de la democracia. Pero no solo fueron los medios de comunicación. En pantalla puede ver cómo Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, lamentó su salida. Dijo que fue un golpe de Morena y reconoció el trabajo del fiscal al que calificó como un servidor serio, que se condució su labor en apego a la legalidad. Claro que este reconocimiento de Alejandro Moreno no debe sorprendernos. Finalmente, a pesar de la desbordante evidencia en su contra, la Fiscalía nunca lo investigó debidamente por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos durante su tiempo como gobernador de Campeche. O sea, mientras nosotros en redes sociales estábamos pidiendo el desafuero de Alejandro Moreno, la realidad es que nunca se iba a dar porque Gertz Manero nunca lo iba a hacer. Nunca. Gertz Manero, más bien el PRI y Alito Moreno, estaba súper contentísimo con la existencia de Gertz Manero en la Fiscalía, ¿eh? Una relación como pocas antes se ha visto. Como les comenté, el Senado tuvo que ratificar la salida de Gertz Manero y brevemente creo que hay que destacar un episodio vergonzoso que sucedió durante esta sesión en la Cámara Alta. El senador panista Mario Humberto Vázquez, que es el que estamos viendo en pantalla, le pidió a ChatGPT que le hiciera el discurso con inteligencia artificial sobre la salida de Gertz Manero. En varias fotografías se alcanza a leer su celular y el senador del PAN le pide a la inteligencia artificial que escriba un discurso en contra de Gertz Manero sobre la barredora y el huachicol fiscal. O sea, gana un sueldazo de ¿qué? 120,000 pesos, básicamente. Más prestaciones, más gasolinas, más pagos, son 150, 160,000 pesos al final de cuentas. Y ni así es capaz de hacer su chamba con su propio cerebro. O sea, estos tienen que usar la inteligencia artificial porque la orgánica ya se les murió, de verdad. Es impresionante, es inaudito, es inefable. O sea, el PAN, pues, ¿cuál es la diferencia? Mejor tengamos a ChatGPT de opositor. ¿Cuánto gana un congresista de ese estilo en nuestro país? Bueno, ahí se da la idea. Un senador de la República gana 2,280,000 pesos al año. 2,280,000 pesos al año. Y ni así pueden escribir un fregado discurso. Provisionalmente, quien se quedará al mando de la Fiscalía será Ernestina Godoy, que se desempeñaba como consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Twitter, Ernestina Godoy publicó un comunicado en el que informó que este jueves presentó su renuncia al cargo de consejera jurídica del Ejecutivo. Agradeció a la presidenta por su confianza y dijo que está agradecida de cerrar una etapa. Reiteró que ella ha sido nombrada como titular de la Fiscalía, enfatizando que asume este nuevo cargo con la misma convicción que ha hallado toda su vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia. Esta designación provisional no significa que Godoy será la nueva fiscal de forma automática. A partir de este viernes, el Senado podrá recibir perfiles de aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República. A partir de ahí, definirán una terna con 10 candidatos. Luego, la presidenta definirá 3 perfiles óptimos que pasarán a ser votados por el Senado. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó parte de este proceso, dejando claro que todavía Godoy no es designada oficialmente como fiscal. Aún así, la presidenta enfatizó que es una mujer de valores y honesta. Vamos a ver, escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum sobre Ernestina Godoy. Ahora, Ernestina es una mujer extraordinaria, eso, de principios, honesta, de muchas convicciones, y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México. Pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan, la que envían, etcétera, etcétera. Para saber si vamos a Alemania a tener cobertura aquí en Reporteros MX, le doy la bienvenida al periodista y analista político Jesús Escobar Tovar, quien ya se encuentra con nosotros en el estudio virtual de Reporteros MX. Querido maestro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, querido Manny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo tu equipo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Tú también te vas de embajador? ¿Qué país te gustaría en este ramo, ya que se andan repartiendo a diestra y siniestra? No, yo estoy bien en mi casa, yo estoy bien aquí sentadito, yo no me meto con los políticos, no me meto a la política, yo hablo de política, pero no me meto más allá de eso, querido. Esos personajes yo los tengo en general de la banqueta para enfrente. Embajador de la capital es así, ¿no? Embajador de Chilangolandia y de la buena. Más bien dicho algo así, si me quieres poner un título de embajador, sería embajador de los perritos y los gatos. Ok, embajador animalista, muy bien, que les alza y falta, por cierto, buena representación. Querido Jesús Escobar Tovar, Gertz Manero, ¿causa o consecuencia? La verdad, estábamos muy emocionados ayer en la mañana por la renuncia o la separación del fiscal. Iniciamos el día muy contentos y terminamos el día pues bastante decepcionados, bastante tristes, querido Jesús.
Mira, yo creo que es una muy buena noticia, te soy honesto. Creo que era algo que se veía venir. Prácticamente, seamos honestos, Gertz Manero es una herencia literal del sexenio pasado, que nunca cuadró, que nunca hizo clic con la presidenta Claudia Sheinbaum, con la forma de operar del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es más técnico, que es más de investigación, que es de una postura mucho más moderna, incluso en cuestiones de derechos humanos y demás, algo que Alejandro Gertz Manero, con los antecedentes que tiene, con la formación que tiene, pues iba en sentido contrario, totalmente. Gertz Manero es un personaje para mí impresentable, te lo he platicado ya en otras ocasiones, con antecedentes sumamente cuestionables durante todo su paso, y un hombre de un sistema judicial el cual ha operado siempre en beneficio de intereses oligarcas y muy en contra de los intereses ciudadanos. Su paso por el famoso Plan Cóndor aquí en México, que no fue otra cosa más que la represión de todas aquellas voces que se atrevieron a levantarse en Sinaloa, ¿no? En el marco de los golpes de Estado en Sudamérica, la persecución de la guerra sucia como tal, justificándose a través del falso combate al narcotráfico, la liberación de Joaquín El Chapo Guzmán, que fortaleció ahora el cártel de Sinaloa cuando Estados Unidos requería la presencia de un cártel dominante que combatiera a otros cárteles que tenían el respaldo de políticos y empresarios locales como el de Tijuana o el del Golfo. En fin, me parece que son actos que lo evidencian como un hombre de un sistema al cual pertenecen personajes como Tello Peón, personajes como Diego Valadez y todos ellos herederos de una forma de operar, de una forma de pensar que mezcla la política con la justicia para beneficio del poderoso, proveniente de la propia Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, a mí me parece que era un hombre que tarde que temprano iba a bajarse del barco o lo iban a bajar del barco. Si fue renuncia o no, me parece que más que otra cosa tiene que ver con ese proceso que se tiene que llevar a cabo y que el hecho de que lo hubieran tenido que remover hubiera traído consigo otro tipo de escenarios, incluso en el tema de las votaciones, en donde el PAN y el PRI podrían haber tratado de intervenir. Entonces, a mí me parece que la renuncia era cantada. Las declaraciones, mira, yo siempre digo que de la presidenta Claudia Sheinbaum tenemos que aprender a escuchar lo que dice, pero también lo que no dice. Y cuando de repente ella le pregunta al reportero, oiga, ya renunció Gertz, literalmente, ella dice, no me ha dado ninguna renuncia, yo lo interpreto, es mi interpretación, asumo la responsabilidad como tal, de que lo que la presidenta está queriendo decir ahí es, pues no ha presentado su renuncia. Cuando ya la tendría que presentar, porque sabemos que Gertz se negó a presentarla. Y posteriormente, cuando habla de que tiene el documento que le fue entregado del Senado para su estudio, que tiene que ver con la salida y con el movimiento para retirar a Gertz, y dice, lo vamos a estudiar y vamos a dar el resultado mañana, pues me queda claro que le dijo, renuncias o te vamos a quitar. O sea, me queda claro, pero de que no vas a continuar, no vas a continuar. Y esto se fue consolidando durante todo ese día, y en donde Gertz logra, gracias a esos intereses que representa, gracias a ese financiamiento que ha dado a diversas campañas también, gracias a ese tipo de personajes que lo han rodeado durante toda su trayectoria y que están insertados en el poder económico de nuestro país, pues el hombre gana una embajada, ¿no? Para supuestamente irse a seguir representando a México y una especie de descanso totalmente inadmisible. Para mí, Gertz tendría que estar enfrentando a la justicia y no en una embajada. Pero mira, ahí lo podríamos definir. Me decía mi querido Mercurio Cadena en una charla que tuve con él, algo muy interesante, ¿no? Está, por supuesto, el punto de vista personal, ¿no? Ese punto de vista personal en donde no puedes estar de acuerdo en que se utilicen las embajadas de esta forma, ya lo vimos con Rutilio Escandón y demás, porque eso genera un sentimiento de molestia entre la ciudadanía, un sentimiento de impunidad, incluso en algún momento dado. Y eso es una realidad. No podemos estar a favor de ese tipo de prácticas. Pero lo cierto es que también está la otra parte, la parte del pragmatismo político. Cuando te topas con intereses de esta naturaleza, ¿cómo puedes darles la mejor salida sin que te incendien la pradera o busquen quemarte demasiado el pasto? Entonces tienes que buscar la manera de que este hombre se vaya hasta cierto punto tranquilo, que deje de estar filtrando información que golpea la 4T, porque fue una constante filtración de información. Y eso, perdóname, quien se haya dedicado al periodismo lo sabe bien, la filtración de expedientes enteros, hermano. O sea, estás hablando de expedientes de la Fiscalía tenía sus consentidos. Esa fue la gota que derramó el vaso, Jesús. Te voy a decir una cosa, yo creo que ni eran consentidos, eran parte de la misma estrategia. Es decir, ¿a qué voy con esto? Filtras lo de la barredora, filtras lo del Huachicol, filtras lo de Miss Universo. 3 aspectos que golpean directamente en el eje de flotación de la 4T, que es el combate a la corrupción. Ese tipo de filtraciones de expedientes solamente son autorizadas por las cabezas de una dependencia. No lo puede hacer nadie más. No es la señora que saca las copias la que te lo pasa por afuera. No es alguien que entre y saque el expediente y se lo lleva caminando a hurtadillas. No. Eso viene desde arriba y lo filtran con la finalidad, solamente con 3 finalidades. Tú filtras este tipo de información a un periodista serio, a un periodista o a una periodista seria, los cuales, por supuesto, sabes que la van a curar, sabes que van a jalarle y por lo tanto tú buscas que haya una denuncia de lo que está pasando. Tú dices, oye, ayúdame porque me están presionando de este lado para que no dé a conocer esto, pero aquí lo tienes, ¿no? Cúralo, síguelo y preséntalo. Ya lo tienes tú, haz tu trabajo periodístico y sale una nota periodística, y sale un trabajo de investigación y de gran calidad en muchos lados. Otra cosa es cuando tú lo filtras a un periodista
que trabaja en un medio de comunicación, de un medio de propaganda política, porque con todo el respeto que merecen la gente que trabaja en Latinus, sobre todo la banda que trabaja en Latinus, es un medio de propaganda política cuyos dueños están inmersos en golpear políticamente a un gobierno o una forma de gobierno, y te lo doy a ti, sabiendo que tú lo que vas a hacer es golpear. O sea, tú no vas a utilizar esa información como lo haría otro periodista para hacer un trabajo informativo de denuncia. Tú lo que vas a hacer es golpear con esa información. Entonces, ahí hay una traición como tal por parte de la Fiscalía. Y no hay que chuparnos el dedo. Quien era el único que podía tomar esas decisiones era Hertz Manero. Porque aparte Hertz es un hombre muy inteligente, Manuel. Es un hombre con muchos años, muy preparado, un tipo al que no le sacabas nada que él no quisiera decirte, en pocas palabras, que esa es la formación de los policías, en realidad, o sea, de los personajes que llegan a esos niveles. Vemos a Omar García Harfuch, vemos al propio Diego Valadez, vemos en su momento a Jorge Carpizo. O sea, es decir, personajes que difícilmente le sacas algo que ellos no vayan con la idea de decírtelo. Entonces, a un personaje de esa naturaleza, un personaje de puño de hierro, un personaje que no permitía la transparencia, un personaje que no se movía una hoja de la Fiscalía, no se enteraba de esas filtraciones. Por favor, no se enteraba que el tipo este de Miss Universo, que es un impresentable, estaba sobornando no a un agente, no a dos agentes, a un responsable de una fiscalía interna clave en materia de información. Por favor, si ese tipo que fue sobornador era agente de él. Entonces, te topas con una enorme corrupción en la Fiscalía General de la República, que operó siempre para una agenda de Hertz, que a la vez operaba para otro tipo de beneficios y no de la cuarta transformación. Por supuesto que tarde que temprano la presidenta se iba a hartar. Por supuesto que tarde que temprano se iba a tomar una determinación de moverlo de ese lugar. No es fácil. Y ojo con un detalle, querido Manny. Hertz no movió un solo ápice de lo que heredó de la Procuraduría General de la República. Y recordemos que la Procuraduría General de la República que heredó Hertz era de Jesús Murillo Caram, la que fabricaba culpables, la que perdía pruebas, la que fabricaba verdades histéricas. Entonces, si tú no quitas a nadie de ese grupo o esa estructura de trabajo, forma de trabajo, pues lo vas a replicar. Entonces no puede haber ninguna transformación si tú no mueves las fichas claves de toda esa estratagema. Y Hertz jamás lo hizo. Y no lo hizo porque no pudiera. No lo hizo porque no quiso, porque no tuvo jamás voluntad política para hacerlo. Otra cosa es que Hertz dijera, lo quise hacer y casi me tumban del ladrillo. Bueno, pues adelante, ¿no? Lo puedes entender, pero jamás pasó eso. La realidad es que él jamás lo intentó hacer porque él es un hombre de ese sistema. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría, primero que nada, era algo normal que se iba a dar, era algo que tarde que temprano se iba a dar, y era algo que ya había llenado el tema de las filtraciones. A mí sí me queda claro que llenó el saco de piedritas de la presidencia de la República, porque se dieron cuenta que este hombre, en lugar de estar operando a favor de la transformación, pues ya estaba operando abiertamente en contra de la misma al filtrar ese tipo de expedientes como una estrategia de debilitamiento del gobierno en turno, ¿no? Entonces, me parece que estamos ante ese escenario en donde, eso sí, con el poder que tiene, tristemente, logra negociar una embajada que todo parece indicar que va a ser a su país de origen, bueno, el país de origen de su familia, en donde, pues podrá decir Hertz de manera ya adecuada, ¿no? Porque siempre se quejaba de que no les habíamos pronunciado el apellido, y que cuyos padres, según una gran investigación de Chucho Lemos en el fiscal imperial, pues te muestra el vínculo nazi que tuvieron el padre y el abuelo de Hertz Manero, ¿no? Entonces, te topas realmente con un personaje que, bueno, lo mejor que pudo haber pasado es que se fuera, literalmente, ¿no? ¿A qué adjudicas los lloros y las lágrimas de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a la salida de Hertz? A mí se me hace de verdad una cosa rarísima. Bueno, o a lo mejor no tanto, ¿no? De repente, revisando el historial de resultados de Hertz Manero, pero sí llama mucho la atención eso, ¿no? Que en el PRI hay sepelio y hay funeral tras la salida de Hertz Manero. Sí, mira, seamos claros, claro que la oposición lo iba a defender, porque jamás cuestionó a la oposición. Yo nunca escuché, si tú alguna vez lo escuchaste o alguien de la audiencia que nos diga, yo nunca escuché a Hertz Manero cuestionando a la oposición, ni abriendo acciones en contra de la oposición, o sea, acciones legales, por supuesto, no una persecución. Jamás lo vi yendo en contra de los intereses elitistas que operan en contra de la propia 4T. Jamás lo vi de ese lado, o sea, en ese sentido. Todo lo contrario, ¿no? Ahorita tú citabas el caso del desafuero de Alejandro Moreno, y podemos hablar de lo que citó Nancy Flores en la mañanera de la esposa de Javier Duarte, podemos hablar del caso Juan Collado, que citaba a Óscar Valderas también en una entrevista en la mañana con Marta Olivia. O sea, el caso Juan Collado, que es clave, ¿no? En muchos sentidos. ¿Por qué? Porque Juan Collado era el abogado de Carlos Salinas de Gortari. Y como toda mafia, el abogado es clave para llegar a la conclusión de cada uno de los ríos de deditos. Entonces, hubo varias cosas ahí que el hombre se convirtió en el protector de estos casos, aletargándolos, burocratizándolos, impidiendo que lleguen a buen fin. El mismo caso de la barredora lo ha estado aletargando en muchos sentidos. Entonces, Hertz Manero, claro que la oposición está está preocupadísima, porque se les fue un personaje que por lo menos les garantizaba, o un perfil les garantizaba, que ciertos temas para ellos no iban a avanzar, que se iban a quedar durmiendo el sueño de los justos, o que iban a tardar en llegar lo suficiente como para que salieran del foco mediático y de la intensidad política. Entonces a mí me parece que por eso hay esa tristeza en la oposición, ¿no? Y se ve también en el caso del PAN, porque el PAN sabe que con Ernestina Godoy,
va a tener que enfrentarse tarde que temprano al tema del cártel inmobiliario, lo cual impidieron cuando evitaron que Ernestina continuara al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que están sumamente preocupados de que se dé un cambio de esta naturaleza y argumentan el tema de la autonomía. Y caray, voy a decir algo muy polémico, querido, pero yo sí creo que nos han vendido el tema de la autonomía como una solución a los problemas de la impartición y procuración de justicia, y eso es mentira.